No te manipulan porque seas débil, sino porque no te conoces. Y una mente que no se conoce siempre será moldeada por aquello que la entretiene. Hay algo que nadie quiere admitir, algo que está sucediendo en este preciso momento. Mientras consumes este video, mientras deslizas pantallas, mientras coleccionas opiniones ajenas como si fueran oxígeno. Hay una forma de oscuridad que no se parece a la ignorancia clásica. No tiene el rostro burdo de quien no sabe leer, ni la torpeza de quien nunca ha reflexionado. Esta oscuridad viene disfrazada de información, de conectividad, de progreso. Y lo más inquietante es que cuanto más inteligente te crees, más vulnerable eres a ella. Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más icónicos que ha producido la historia humana, escribió en el siglo XIX algo que suena como si hubiera sido escrito esta mañana para describir lo que ves en tu pantalla, que la mayoría de los seres humanos no piensan, sino que creen que piensan. La diferencia entre estas dos cosas no es pequeña. Es la distancia que separa una vida examinada de una vida consumida. Y en la era digital, esa distancia se ha vuelto un abismo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una crítica cómoda. No está diseñado para hacerte sentir bien. Está diseñado para hacerte ver algo que probablemente ya sabes, pero que has aprendido con una eficiencia asombrosa a ignorar. Porque el problema no es la falta de información. Nunca en la historia ha habido tanta información disponible para tantas personas al mismo tiempo. El problema es lo que hacemos, o más exactamente, lo que no hacemos con ella. El problema es el tipo de mente que estamos construyendo o permitiendo que se construya dentro de nosotros. Mientras miramos hacia otro lado, Schopenhauer tenía una idea central que atravesaba toda su filosofía como un bisturí: la voluntad. Para él, los seres humanos no son principalmente seres racionales. Somos seres impulsados por fuerzas que están por debajo de la razón. Fuerzas ciegas, insaciables y en gran medida inconscientes. La razón, Dea, no es el amo de la casa. Es el sirviente que le explica al amo sus propias decisiones después de que ya las tomó. Esta idea escandalizó a sus contemporáneos. Hoy, a la luz de la neurociencia moderna, resulta casi profética, y en el contexto de la era digital resulta aterradora. Porque si la razón siempre fue un instrumento al servicio de algo más profundo y oscuro, ¿qué sucede cuando ese instrumento se debilita aún más? ¿Qué queda cuando la capacidad de pensar profundamente se erosiona? No por falta de educación, sino por exceso de estímulo. Lo que queda es algo que Schopenhauer habría reconocido de inmediato. Lo habría llamado, sin ningún eufemismo, estupidez. No la estupidez de quien no tiene acceso al conocimiento, sino algo mucho más sofisticado y por esa misma razón mucho más peligroso. La estupidez de quien tiene todo el acceso y elige de manera constante y casi ceremonial no profundizar. La estupidez que no se muestra como vacío, sino como ruido. Piensa por un momento en cómo comienza tu día. No en cómo debería comenzar, en cómo realmente comienza. Para una proporción enorme de personas que habitan este planeta en este momento, el primer gesto del día antes del café, antes de mirar por la ventana, antes incluso de estar completamente despiertos, es tomar el teléfono. Y en ese gesto tan pequeño, tan aparentemente inocente, está contenido uno de los primeros y más fundamentales síntomas de esta nueva forma de estupidez. Porque lo que ese gesto comunica con una honestidad que la mente consciente raramente se permite, es que la realidad interior
no es suficiente, que el silencio propio es insoportable, que la mente necesita ser llenada desde afuera antes de haber sido habitada desde adentro. Schopenhauer dedicó gran parte de su obra a explorar el sufrimiento humano y llegó a una conclusión que resulta difícil de refutar: que los seres humanos oscilan perpetuamente entre el deseo y el aburrimiento. Cuando no tenemos lo que queremos, sufrimos. Cuando lo obtenemos, el deseo desaparece brevemente y aparece en su lugar algo quizás peor: el vacío, el aburrimiento, la sensación de que nada en particular nos llena. Y este aburrimiento, decía Schopenhauer, no es un problema secundario ni un lujo de personas sin problemas reales. Es una de las formas más agudas de malestar que puede experimentar la conciencia humana. Porque el aburrimiento genuino nos obliga a confrontar algo que pasamos la mayor parte de nuestras vidas evitando nosotros mismos. El teléfono, en este sentido, no es simplemente un dispositivo tecnológico, es la solución perfecta al problema del aburrimiento. Es una máquina diseñada con una precisión científica que sus usuarios raramente comprenden para garantizar que esa confrontación con uno mismo nunca llegue a suceder. Cada vez que aparece el impulso de detenerse, de estar quieto, de pensar sin un destino específico, hay una notificación, un video nuevo, una historia que desaparece en 24 horas, un debate que exige posición inmediata. Y así, la mente que podría haberse vuelto hacia sí misma se vuelve una vez más hacia el exterior. Y esta evasión repetida miles de veces al día va construyendo algo. Va construyendo una mente que ha perdido la capacidad de estar consigo misma, una mente que confunde el ruido con la vida. Pero esta no es la única forma que adopta la estupidez moderna. Hay algo más sutil, más seductor, que opera en las capas más profundas de cómo nos relacionamos con el mundo en esta era, y tiene que ver con una de las necesidades más antiguas del ser humano: la necesidad de ser visto, de ser reconocido, de importar. Schopenhauer observó con una frialdad clínica que a veces rozaba la crueldad que los seres humanos se preocupan de manera desproporcionada por la opinión ajena, que vivimos en gran medida no para nosotros, sino para la imagen que los demás tienen de nosotros. Llamó a esto vanidad y la consideraba una de las formas más persistentes de sufrimiento autoinfligido, porque la opinión ajena es, por definición, algo que jamás podremos controlar del todo. Y sin embargo, organizamos nuestra existencia alrededor de intentarlo. En el siglo XIX, la vanidad tenía sus límites naturales. La audiencia a la que podías exhibirte era geográficamente limitada. La retroalimentación sobre tu imagen era lenta, ambigua, difícil de cuantificar. Hoy, esos límites han desaparecido, y en su lugar ha aparecido algo que Schopenhauer no pudo haber imaginado, pero que habría analizado con horror: el me gusta, la validación digital, el número que aparece debajo de tu foto, debajo de tu opinión, debajo de tu existencia presentada públicamente, y que funciona exactamente como lo que los neurocientíficos llaman un refuerzo de intervalo variable, el mismo mecanismo que hace que la gente no pueda dejar de usar las máquinas tragamonedas. Nunca sabes exactamente cuándo llegará la recompensa ni cuánta será, y esa incertidumbre es precisamente lo que vuelve el comportamiento compulsivo. Hay algo devastador en lo que esto hace a la identidad, porque una persona cuya percepción de sí misma depende de la validación externa constante no es, en ningún sentido filosófico relevante, una persona autónoma. Es una persona cuyo sentido de existir está tercerizado, que no puede saber cómo se siente respecto a su propia vida, sin antes consultar cómo se sienten los demás respecto a ella. Y lo que Schopenhauer habría señalado aquí con esa precisión cortante que caracterizaba su pensamiento es que esto
no es un accidente. Es la dirección natural de una mente que nunca ha aprendido a generar su propio criterio interno. Una mente que por falta de práctica ha olvidado o quizás nunca supo cómo pensar desde adentro hacia afuera en lugar de desde afuera hacia adentro. Existe otro fenómeno que Schopenhauer diagnosticó con una agudeza que resulta difícil de superar. Lo llamó en términos simples la incapacidad de soportar la verdad que contradice lo que ya se quiere creer. Los seres humanos, observó, no buscan la verdad, buscan la confirmación de lo que ya sienten, ya temen, ya desean. La razón en este contexto no funciona como un instrumento de descubrimiento, sino como un abogado de defensa. Su trabajo no es encontrar la respuesta correcta, sino justificar la respuesta que ya se eligió emocionalmente. En la era digital, este impulso ha encontrado un entorno perfectamente diseñado para su proliferación. Los algoritmos que determinan qué ves no fueron diseñados originalmente para hacerte más inteligente, ni más sabio, ni más capaz de comprender la complejidad del mundo. Fueron diseñados para mantenerte dentro de la plataforma el mayor tiempo posible. Y la forma más eficiente de lograr eso es mostrarte exactamente lo que quieres ver, confirmar lo que ya crees, validar lo que ya sientes. El resultado es lo que los investigadores han denominado burbujas de filtro, aunque esa expresión técnica y aséptica no captura del todo la profundidad del fenómeno. Lo que realmente sucede es algo más oscuro. Millones de personas construyendo versiones de la realidad que confirman perfectamente sus prejuicios preexistentes y luego confundiendo esa versión construida con la realidad misma. Personas que se creen informadas porque consumen enormes cantidades de contenido, sin comprender que la cantidad de información consumida y la calidad de la comprensión obtenida no son la misma cosa. Que puedes pasar 10 horas al día informándote y saber al final de esas 10 horas menos sobre la realidad compleja del mundo que alguien que pasó 30 minutos leyendo un libro difícil. Schopenhauer tenía una imagen para esto. Hablaba de personas que leen mucho pero piensan poco y comparaba su mente con un espejo empañado que refleja todo pero clarifica nada. Una acumulación sin digestión, información sin comprensión, datos sin sabiduría. Y esta imagen que en su época describía a los lectores superficiales de periódicos y novelas populares, describe hoy con una exactitud escalofriante a la mayoría de los usuarios activos de las redes sociales del mundo. Hay un tipo de estupidez que es quizás la más difícil de detectar, porque viene vestida de virtud, viene vestida de indignación, de compromiso, de conciencia social. Es la estupidez del que opina rápido, sobre todo con la certeza absoluta que solo da la ignorancia bien alimentada y que confunde la intensidad del sentimiento con la validez del argumento. Esta forma de pensamiento no es nueva. Schopenhauer la conocía bien. La observaba en los salones de Frankfurt, en los cafés de Berlín, en los parlamentos emergentes del siglo XIX. Personas que tomaban posición antes de comprender el problema, que elevaban la voz antes de afinar el pensamiento, que confundían el consenso del grupo con la verdad. Pero en la era digital, esta tendencia ha sido amplificada hasta proporciones que ningún siglo anterior habría podido imaginar. Hoy, una persona puede despertar por la mañana, leer un titular sobre un conflicto geopolítico complejo con décadas de historia y en menos de 3 minutos haber formado una opinión definitiva, haberla publicado, haber recibido cientos de respuestas que la confirman y haber pasado al siguiente tema. Sin haber leído más que el titular, sin haber considerado la perspectiva opuesta, sin haber tolerado ni por un instante la incomodidad de la incertidumbre que acompaña a la comprensión honesta de algo complejo.
La incomodidad de no saber es uno de los estados mentales más productivos que existe. Es el punto de partida de toda investigación genuina, de todo aprendizaje real, de toda filosofía auténtica. Schopenhauer no solo la toleraba, la cultivaba. Pasó décadas revisando y profundizando sus ideas. Fue ignorado durante la mayor parte de su vida académica y continuó con una disciplina que hoy resulta casi incomprensible, no publicando reflexiones a medio cocinar en busca de aprobación inmediata, pensando con la lentitud y la profundidad que el pensamiento verdadero requiere. El ritmo de la era digital es el opuesto exacto al ritmo del pensamiento profundo. El pensamiento profundo es lento, solitario, incómodo, incierto y sus frutos no son inmediatos ni espectaculares. El contenido digital es rápido, social, estimulante, seguro en sus confirmaciones e inmediatamente recompensado. Y cuando una mente es expuesta de manera constante al segundo tipo de ritmo, va perdiendo gradualmente la capacidad de sostener el primero, no porque se vuelva menos inteligente en sentido biológico, sino porque pierde el entrenamiento, la tolerancia, el músculo mental necesario para soportar la lentitud que el pensamiento genuino exige. Hay un concepto que Schopenhauer desarrolló que resulta especialmente relevante aquí, aunque él no lo formuló en estos términos exactamente. Es la idea de que existe una diferencia fundamental entre conocimiento de primera mano y conocimiento de segunda o tercera mano. El conocimiento de primera mano es el que uno obtiene a través de la experiencia directa, la observación propia, la reflexión personal prolongada. El conocimiento de segunda o tercera mano es el que uno obtiene a través de lo que otros han dicho y sobre lo que otros han observado. Schopenhauer tenía una desconfianza profunda hacia este segundo tipo de conocimiento, no porque sea necesariamente falso, sino porque tiende a ser adoptado sin ser genuinamente comprendido. Se cita sin ser pensado, se repite sin ser experimentado, y esto produce algo que él consideraba particularmente peligroso: la apariencia de comprensión en ausencia de comprensión real. Este fenómeno está en el corazón de gran parte de lo que sucede en las redes sociales. La viralidad de ideas que nadie comprende del todo, pero todo el mundo comparte. El vocabulario técnico de la psicología, la filosofía o la economía, adoptado como decoración lingüística sin haber pasado por el proceso de comprensión que le da significado real. Las personas que hablan de sesgos cognitivos sin ser capaces de identificarlos en su propio razonamiento. Las personas que citan a filósofos cuyas obras jamás han leído. Las personas que tienen opiniones firmes sobre libros que solo han visto reseñados en videos de 3 minutos. Este es, en términos muy concretos, el conocimiento de segunda mano convertido en identidad. Y Schopenhauer lo habría reconocido sin dificultad como una forma elaborada de autoengaño. Pero quizás la manifestación más perturbadora de la estupidez moderna no es la que aparece en la superficie, sino la que opera en silencio, y la relación que tenemos con nosotros mismos. Hay algo que la era digital ha hecho de manera casi imperceptible y que sus consecuencias apenas estamos comenzando a comprender. Ha cambiado la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos. Ha cambiado la textura de la soledad, la calidad del silencio interior, la capacidad de estar presentes en nuestra propia vida sin necesitar transmitirla simultáneamente. Schopenhauer consideraba la capacidad de estar solo con uno mismo como una de las habilidades más elevadas y más raras del ser humano. No la soledad forzada ni la soledad miserable, sino la soledad elegida, la capacidad de disfrutar de la propia compañía, de encontrar en el propio pensamiento una fuente de satisfacción que no requiere ningún espectador. Esta capacidad, decía, es directamente proporcional a la riqueza interior de una persona. El que necesita constantemente la compañía y el ruido de otros para sentirse bien, es precisamente el que tiene poco que encontrar en sí mismo. Hoy, esa capacidad está siendo erosionada de una manera que los contemporáneos de Schopenhauer no habrían podido imaginar. No porque la gente sea de naturaleza más pobre espiritualmente que antes, sino porque,
Existe un aparato tecnológico de una eficiencia extraordinaria, cuya razón de ser es precisamente interrumpir ese encuentro consigo mismo, que monetiza la distracción, que convierte la evasión del yo en un mercado, y que lo hace con una suavidad tan grande, tan bien diseñada, que sus usuarios raramente lo perciben como lo que es. Una colonización gradual del espacio interior. Piensa en la última vez que hiciste algo sin documentarlo, sin fotografiarlo, sin la posibilidad de compartirlo. Piensa en la última vez que tuviste un pensamiento importante y lo dejaste existir únicamente dentro de ti, sin sentir el impulso de exteriorizarlo, de publicarlo, de someterlo al tribunal de las reacciones ajenas. Para muchas personas, esto resulta genuinamente difícil de recordar. Y eso es revelador de algo que Schopenhauer habría diagnosticado sin vacilar. Una mente que ha perdido su capacidad de ser su propio lugar, que necesita el exterior para existir, que se ha vuelto en el sentido más literal dependiente de la mirada ajena para sentir que es real. Esta dependencia no es únicamente un problema psicológico individual, es un problema filosófico profundo, porque implica que la libertad interior, esa libertad que los estoicos llamaban la única libertad verdadera y que Schopenhauer consideraba el único refugio ante la crueldad de la existencia, está siendo comprometida. Una persona que no puede estar consigo misma sin ansiedad, que no puede pensar sin compartir el pensamiento, que no puede vivir un momento sin representarlo, es una persona cuya interioridad ha sido efectivamente ocupada por fuerzas externas. Y en ese sentido, es una persona menos libre que alguien que vive en condiciones materiales mucho más precarias, pero que conserva intacta su capacidad de pensar desde adentro. Existe otro aspecto de la estupidez moderna que Schopenhauer, con su despiadada lucidez, habría identificado de inmediato, y es la incapacidad de mantener el dolor en su justa perspectiva. No me refiero al dolor físico, sino al dolor existencial, a la frustración, a la decepción, al fracaso, a la pérdida. Schopenhauer tenía una visión del sufrimiento que escandalizaba a sus contemporáneos y que sigue siendo incómoda hoy, que el sufrimiento no es un error del sistema, sino una característica central de la experiencia humana, que no está destinado a desaparecer, que cualquier filosofía de vida que prometa eliminarlo es, en el mejor de los casos, una ilusión y en el peor, una trampa. La era digital ha creado un entorno culturalmente saturado de la promesa contraria de que el malestar es un error que puede ser corregido, que la infelicidad es un problema técnico que tiene una solución. El producto correcto, la rutina correcta, la mentalidad correcta, el gurú digital correcto. Esta promesa tiene una eficiencia comercial extraordinaria porque la insatisfacción humana es inagotable. Siempre habrá un siguiente paso, un siguiente nivel, un siguiente programa de transformación personal que prometa lo que el anterior no entregó. Y la persona que habita este ciclo sin cuestionarlo está operando dentro de una de las formas más refinadas de autoengaño que existen. La ilusión de que el problema de la existencia tiene solución y de que esa solución está a un clic de distancia. Schopenhauer proponía algo radicalmente diferente. No la búsqueda de la felicidad, sino la reducción del sufrimiento a través de la lucidez. No la conquista del mundo, sino el conocimiento de uno mismo. No el entretenimiento perpetuo, sino la contemplación. Y reconocía que este camino es difícil, no porque sea complicado técnicamente, sino porque exige algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a dar: la renuncia a la ilusión, la disposición a mirar la propia vida, sin los filtros que la hacen más tolerable, pero también más falsa. Esta renuncia a la ilusión es quizás el acto más difícil que puede realizar una mente humana en cualquier época.
Y en la era digital, los mecanismos de ilusión son tan sofisticados, tan omnipresentes, tan socialmente validados, que realizar ese acto requiere un tipo de valentía intelectual que resulta cada vez más rara. Porque decir, no sé lejos de lo que parece, o quizás he estado equivocado, en un entorno donde la certeza rápida recibe más atención que la duda honesta. Es un acto de resistencia. Es nadar contra una corriente que no se detiene. Hay una forma de estupidez que es quizás la más silenciosa de todas, la que pasa más desapercibida precisamente porque se parece tanto a su contrario. Es la confusión entre actividad y significado, entre estar ocupado y estar presente, entre producir y pensar. La era digital ha creado un culto a la productividad que en muchos casos es en el fondo una variante más elaborada de lo mismo que ya hemos explorado, la evasión del yo. Porque estar perpetuamente ocupado, perpetuamente en movimiento, perpetuamente produciendo contenido o consumiéndolo o respondiendo mensajes o asistiendo a reuniones virtuales puede ser exactamente tan vacío como estar tumbado en el sofá mirando el techo. La diferencia no está en la cantidad de movimiento, sino en la calidad de la presencia. Schopenhauer habría señalado aquí algo que las tradiciones filosóficas orientales, que él estudió con una profundidad inusual para un europeo de su época, también señalaban que la agitación no es lo opuesto de la pereza, que ambas pueden ser formas distintas de escape, que la persona que llena cada momento de su día con actividad puede estar tan ausente de su propia vida como la persona que no hace nada, y que la presencia real, la atención genuina a la experiencia de estar vivo y consciente, requiere una capacidad de detenerse que el ritmo de la era digital hace sistemáticamente más difícil de cultivar. Quizás la forma más profunda de la estupidez moderna, la que subyace a todas las demás, es la pérdida de la capacidad de preguntarse ¿por qué? No el por qué técnico, el por qué causal, el por qué que Google puede responder, sino el por qué filosófico, el por qué no tiene respuesta en ningún buscador, el por qué que confronta a la persona con la contingencia de su propia existencia, con la arbitrariedad de sus valores, con la fragilidad de sus certezas. Este por qué es la semilla de toda filosofía genuina, y Schopenhauer lo cultivó con una tenacidad que le costó el reconocimiento en vida, pero le ganó la inmortalidad intelectual. La era digital no es enemiga de la información, es, en muchos sentidos, su mayor aliada, pero puede ser, y frecuentemente lo es, la enemiga de la pregunta profunda, porque la pregunta profunda requiere silencio, requiere tiempo sin destino, requiere la disposición a no obtener una respuesta inmediata y satisfactoria. Y en un entorno que premia la velocidad, que recompensa la certeza, que convierte la duda en señal de debilidad, cultivar ese tipo de pregunta es cada vez más un acto de resistencia deliberada. Las personas que viven en la superficie de sí mismas no lo hacen por maldad ni por pereza en el sentido ordinario. Lo hacen porque la superficie es cómoda, porque está llena de color y de movimiento, y de voces que confirman y validan. Y porque el descenso hacia la profundidad propia es solitario, a veces oscuro, y no promete ninguna recompensa espectacular. Solo promete algo mucho más silencioso y mucho más duradero. Un mayor grado de autenticidad, la posibilidad de vivir desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. La capacidad de generar el propio criterio en lugar de adoptarlo prestado. Schopenhauer no era un optimista. No creía que la mayoría de las personas eligieran el camino de la reflexión. Creía, con una honestidad que muchos encuentran insoportable, que la tendencia natural de la conciencia humana es hacia la superficie, hacia el consuelo, hacia la ilusión. Pero también creía que era posible para algunos resistir esa tendencia, que era posible cultivar una forma de ver que no necesitara el aplauso ajeno para sostenerse, que era posible construir una vida interior lo suficientemente rica
como para que el silencio no se sintiera como amenaza, sino como hogar. Y aquí está quizás lo más provocador de todo esto. No es que el mundo digital sea malo en sí mismo, no es que la tecnología sea un error, sino que el uso que la mayoría de las personas hace de él revela algo que existía antes de los teléfonos y las redes. Una relación de extrañeza con uno mismo, una incomodidad con el propio interior que lleva a buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. La tecnología no creó esta extrañeza, solo la amplificó hasta hacerla visible. Solo construyó un espejo lo suficientemente grande y brillante como para que fuera difícil seguir ignorando el reflejo. La pregunta que vale la pena hacerse, la única pregunta que realmente importa al terminar de escuchar todo esto, no es cómo cambiar el mundo digital, ni cómo regular los algoritmos, ni cómo recuperar una forma de vida más lenta. La pregunta es mucho más personal e incómoda que eso. La pregunta es, ¿en cuántos de los patrones que has escuchado hoy te reconociste? No en los demás, en ti. ¿Cuántas veces en el último mes buscaste aprobación donde necesitabas autoconocimiento? ¿Cuántas veces te llenaste de ruido donde necesitabas silencio? ¿Cuántas veces opinaste con certeza sobre algo que no comprendías del todo? ¿Y cuántas veces te permitiste evitar la incomodidad de no saber? Schopenhauer murió en 1860, solo, pero en paz. Había pasado décadas siendo ignorado por el mundo académico que no supo qué hacer con su radicalidad. Y sin embargo, en sus últimos años, cuando el reconocimiento finalmente llegó, no fue ese reconocimiento lo que lo sostuvo. Lo sostuvo el hecho de haber pensado con honestidad, de haber mirado la existencia sin los filtros que la hacen más bonita, pero también más falsa. De haber sido fiel con una consistencia que hoy resulta casi anacrónica a su propio criterio interior. Esa fidelidad no requiere una filosofía académica, no requiere haberse leído todas sus obras, requiere algo mucho más simple y mucho más difícil. La disposición a detenerse, a preguntar, a tolerar no saber, a elegir de vez en cuando el silencio propio sobre el ruido ajeno, a construir con paciencia y sin audiencia una mente que sea genuinamente tuya. El mundo te dará 1000 razones para no hacerlo. Las plataformas, los algoritmos, las notificaciones, los debates, el ciclo interminable de lo urgente que aplasta lo importante. Todo está diseñado para mantenerte en movimiento y en superficie. La resistencia a eso no es grandiosa ni heroica. Es pequeña y cotidiana y casi invisible. Pero es quizás la única forma de libertad que todavía está disponible. Y quizás eso sea suficiente.